te bendiga, Zaine. ¿Cómo estás, mi hermana? ¿Me oyes bien, Zaine? Saludos por ahí. Saludos a Yamilé, saludos a Adrián, saludos a la familia. Buenas noches. Alabado sea Dios para siempre y por siempre. Buenas noches a todos, buenas noches. Esperemos en el Señor los demás hermanitos podamos estar. Dios te bendiga, evangelista, Regio, bendiciones, ministro, saludos, un gran abrazo, mi hermano. Espero se encuentre bien. Espero esté bien usted y su esposa, su familia, mi hermano. Gracias al Señor por su vida. Gloria al Señor. Bueno, estoy esperando a una gente que tiene un compromiso conmigo la noche de hoy. Este tipo de actividades están dirigidas a un propósito. No andamos buscando seguidores. Estamos haciendo esto por gracia de Jesucristo. Así que bueno, agradecido profundamente por sus vidas, los que están, los que estarán, los que en los próximos días se conectarán con este mensaje. Tenemos una inmensa alegría por todas las cosas que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. La pastora Rina les envía saludos. Si no está por allí, creo que la pastora no está, pero bueno, si no está, ella les envía saludos a todos. Estaremos la noche de hoy hablando un tema muy interesante. Muy interesante. Así que esperemos en el Señor que la gente que haya determinado estar allí tenga paciencia, ya que generalmente vamos poco a poco, porque lo que se pretende es que el pueblo sea edificado y podamos, bueno, adquirir algo de conocimiento acerca de la palabra del Señor. Estaré haciendo un breve comentario al respecto de unos pasajes bíblicos, los cuales se han predicado muchísimo, que están relacionados con lo que es el endemoniado gadareno, una historia que hemos oído de boca de muchísimos predicadores, y hoy quisiéramos arrojar algo más a esa historia tan conocida y tan predicada por muchos de nosotros. Tiene que ver estrictamente con el ámbito espiritual y las razones por las cuales la iglesia del tiempo de hoy está tan desenfocada. Hay un desenfoque que tiene que ver con espíritus de hechicería, bajo el cual se encuentran una gran mayoría de los que regularmente asisten a una congregación. Y sé que hay mucha gente que al oír este tipo de cosas, la gente entra en turbación, la gente entra en murmuración, pero la realidad de la iglesia de este tiempo es esa realidad, es un desenfoque inducido, porque el creyente que no tiene discernimiento
El creyente que no tiene discernimiento generalmente piensa que lo que ocurre en su entorno es accidental. Pero la mayoría de las crisis que muchos de los creyentes viven tienen que ver con una crisis inducida porque detrás de lo que vemos, detrás del sistema, del movimiento de cosas, hay principados y potestades cuyo propósito es impedir el avance de los hijos de Dios, el avance de los hijos de Dios. Entonces, hay una serie de situaciones y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el mensaje, porque a veces consideramos que el diablo no tiene poder y todo este montón de estupideces que la gente dice. Amado, pero el apóstol Pablo dice, Pablo, que era un hombre con un conocimiento amplio acerca de lo que era el mundo espiritual. Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna contra nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando usted va a la raíz de la palabra maquinaciones, la palabra maquinación tiene que ver con todo un sistema. Tiene que ver con todo un engranaje. Es un sistema cuyo propósito es impedir el avance de los hijos de Dios. Por eso le decía a alguien, en estos días le decía a un hermano, porque me tumbaron el like. Y yo le decía a un hermano, el dueño de las redes sociales son principados y potestades. Por eso es que muchas veces nos tumba el sistema, nos tumba el like porque hay palabras que usted no puede decir. Entonces ya el sistema, que está gobernado por principados y potestades, nos está condicionando a qué es lo que nosotros debemos decir y qué es lo que nosotros debemos y no debemos predicar. Gloria al Señor, porque hay todo un movimiento de principados, de potestades, de poderes, de hechicería, cuyo único propósito es limitar la obra de Jesús a través de la iglesia. Gloria al Señor. Y por esa razón nosotros nos tomamos este tiempo, porque nosotros queremos que nuestra gente no esté desenfocada. Nosotros lo que pretendemos es que nuestra gente tenga la óptica correcta. La óptica correcta, una óptica idónea, una óptica que se ajusta a las necesidades espirituales del presente tiempo. Gloria al Señor para siempre. Así que jamás ignore que muchas de las cosas que usted está viviendo, las crisis por las cuales están atravesando muchos ministerios, el desenfoque generalizado que hay a nivel de casa de Dios, las grandes crisis a nivel familiar y matrimonial que muchos ministros están experimentando, la presión económica que ha llevado a muchos hombres a abandonar su posición ministerial, tiene que ver con toda una maquinaria diabólica en acción con el propósito de detenerlo usted que ha sido llamado.
con el propósito de detenerla a usted, mujer que ha sido llamada. Gloria al Señor para siempre. Por eso hablé algo fuerte en una congregación por allí en alguna oportunidad y hubieron muchos que entraron en turbación. Amado, lo que literalmente se está librando es una guerra espiritual. Cuando Elías aparece por allá, es algo que he hablado muchísimas veces en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Cuando Elías dice, porque hay un anuncio y la Biblia dice que el Señor hace de los vientos sus mensajeros, tiene que ver con, amado, tiene que ver con fuerzas que rigen los vientos, que rigen los aires. Entonces, cuando el profeta Elías dice lo siguiente: vive Jehová, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que literalmente estaba ocurriendo era un choque de poderes. Porque según se creía en el tiempo del profeta Elías, había un Dios que adoraba a Israel. Y decían que ese Dios era el que controlaba los vientos. Y la palabra viento tiene que ver con ondas. La palabra viento tiene que ver con radio. La palabra viento tiene que ver con redes. La palabra viento tiene que ver con noticias. La palabra viento tiene que ver con un mensaje. La palabra viento tiene que ver con esto, lo que llaman las ondas electromagnéticas. Es todo un sistema. Es todo un sistema. Amado, porque la crisis que se vive, y es lo que la gente no entiende, porque la gente está distraída, porque el pueblo está distraído. La crisis que se vive es una crisis inducida, porque hay un destino señalado por Dios al cual usted debe llegar, pero hay fuerzas que no quieren que usted llegue. Hay poderes, hay principados y potestades de las tinieblas que lo que pretenden hacer es que usted no llegue al lugar al cual Dios lo ha enviado a usted. Entonces, detrás de todo este movimiento y de todas estas crisis, hay espíritus que están trabajando. Hay espíritus de hechicería que están trabajando. Hay espíritus de brujería que están trabajando. Hay brujos que están trabajando. Hay satanistas que están trabajando. Hay todo un movimiento de principados y de potestades en movimiento. Gloria al Señor para siempre. El asunto es que parece que los demonios disciernen más que los hijos de Dios. Dios habla, pero la gente no quiere abrir los ojos. Entonces, esto está muy tremendo. Esto está tremendo. Entonces, fíjese que cuando Jesús, escuche esto que le va a ayudar. Cuando Jesús toma la decisión de ir a la región de Gadara, saludos a todos los que están por allí. Saludos a todos, Brasca, la pastora Rina, la hermana Maribel, toda la gente que está por allí. Cuando Jesús toma la decisión de moverse a la región de Gadara, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, hay un acontecimiento. Dice que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y dice la escritura que mientras iban en la barca a la región de Gadara, dice que mientras iban en la barca a la región de Gadara,
Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice que se levantó una tempestad tan grande. Y generalmente cuando oímos predicadores que hablan de esto, no lo relacionan porque Gadara era una región de tinieblas, porque Gadara era un imperio de muerte, porque Gadara era un centro de hechicería. Entonces, lo que literalmente, amado, ocurrió cuando Jesús determinó trasladarse a la región de Gadara, lo que literalmente ocurrió fue un movimiento de tinieblas. Dice que la tempestad que se levantó fue tan grande que los discípulos pensaban que morirían ahogados. Dice que las olas que se levantaron cubrían la barca. Porque el propósito de este movimiento de tinieblas era desenfocar, porque había un propósito divino. Había un propósito divino. Entonces los discípulos y Jesús, debido a lo que se levantó, pudieron haber tomado la decisión de regresar. Porque eso es lo que está ocurriendo debido a los vientos que han levantado principados y potestades contra muchos hombres de Dios que han sido movidos por Dios a cierto y específico lugar para ejecutar cierta y específica asignación. Ellos pudieron haber optado por regresar. La Biblia, sin embargo, es específica, y escucha esto que es tremendo. La Biblia dice que a pesar de lo que ocurría en el entorno, la Escritura abiertamente declara que Jesús estaba durmiendo. Mi hermano, porque cuando el hombre de Dios está enfocado, porque hay un asunto de desenfoque, hay muchos hijos de Dios que están bajo un espíritu de hechicería. Lo voy a repetir, hay muchos hijos de Dios que están bajo un espíritu de hechicería. Ellos no entienden que lo que viven, que las crisis que viven, son crisis inducidas por principados y por potestades de las tinieblas, cuyo único propósito es desenfocar. La Escritura dice que literalmente, mientras iban rumbo a la región de Gadara, escuche esto, porque hay un movimiento de poderes, porque hay un movimiento de potestades, que era lo que gobernaba, que era lo que comandaba en los aires de la región de Gadara. Gloria al Señor para siempre. Y lo que estas potestades literalmente querían impedir era que Jesús llegara. Era que Jesús llegara, era que los discípulos llegaran a la región de Gadara para cumplir con la asignación. Porque, amado, manténgase ahí. Entonces dice que sus discípulos vinieron y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo:
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hay un movimiento, amado, porque en Gadara que era originalmente la palabra Gadara era un derivado de la palabra Gad. Gad era una de las 12 tribus originales de Israel. Escuche que es tremendo. Y dice que esta región de Gadara predominaba la cultura griega helenística. Según dicen, escuche esto, los dioses que se adoraban en esta región eran los dioses olímpicos, las divinidades de la naturaleza, los dioses del submundo y los héroes. Entonces, una de las principales deidades que se adoraban en Gadara, porque la gente ignora, porque los hijos de Dios ignoran, porque los hijos de Dios no disciernen, porque los hijos de Dios son incultos, porque los hijos de Dios no leen, porque los hijos de Dios ignoran los tiempos. Amado, todo lo que usted ve a nivel de crisis política, crisis económica, todo lo que usted ve a través de las redes, de las noticias, detrás de todas las crisis que usted ve a nivel de familia, amado, todo tiene que ver. Hay un gran movimiento de potestades de las tinieblas. Hay crisis inducidas que quieren detenerlo usted. Hay crisis inducidas que quieren desenfocarlo usted. Hay crisis provocadas por espíritus inmundos. Hay movimientos, hay vientos contrarios provocados por potestades de las tinieblas, cuyo único propósito es impedir que usted cumpla con lo que se le asignó, con la asignación divina, con el propósito divino en su vida. Por eso es que estamos tan distraídos. Pero aún en lo que nos distrae, que es eso en lo que habitualmente nosotros invertimos la mayor parte de nuestro tiempo, eso que muchas veces nos hace reír, eso que muchas veces nos impide tener una vida de oración, eso que muchas veces nos impide leer la Biblia, aún detrás de eso hay un movimiento de oscuridad cuyo propósito es desenfocarle a usted de la asignación. Alabado sea Dios para siempre. Esto está terrible. Esto está terrible. Entonces dice que era Hades, porque lo que según le he estado leyendo, la región de Gadara tenía que ver con un imperio de muerte. La región de Gadara, dicen que los gadarenos, una de las deidades que se adoraban en Gadara, era al dios olímpico Hades, que era el dios, el principado del inframundo. Por eso cuando usted, mi amado, lee la historia del endemoniado gadareno, la Biblia dice que el endemoniado vivía, el gadareno vivía entre los sepulcros.
porque Gadara, escuche, Gadara adoraba a la muerte. Gadara era un gran altar de adoración a los dioses de las Olimpiadas. El asunto es que los hijos de Dios no disciernen, porque aún lo que usted conoce como los Juegos Olímpicos, cuando usted ahonda en la historia, amado, estos juegos fueron inducidos, era lo que era la helenización, que tiene que ver con lo que era una doctrina, que tiene que ver con lo que era los héroes, que tenía que ver con lo que era el culto al cuerpo. Las Olimpiadas son un culto a principados y a potestades. Y por esa razón es que el pueblo de Dios está tan desenfocado. Por eso es que muchos han optado regresar. Porque cuando se levantó la tempestad, los discípulos, aún el mismo Señor que dormía, pudo haberse levantado y haber optado, tomado la decisión de regresar. Porque el asunto es desenfocar. Escuche que esto es tremendo. Entonces dice que en Gadara había una mezcla. Dice que estos judíos que vivían en Gadara habían adoptado el lenguaje y el pensamiento griego, que tenía que ver con la adoración a la muerte, que tenía que ver con la adoración a divinidades de la naturaleza, que tenía que ver con la adoración al cuerpo, que tenía que ver con el libertinaje, que tenía que ver con los dioses del inframundo. Entonces, lo que literalmente Jesús y los discípulos experimentaron mientras iban a la región de Gadara, lo que literalmente experimentaron, la tormenta que literalmente se levantó contra ellos, fue un movimiento brusco de principados y de potestades cuyo único propósito era impedir que Jesús llegara al lugar de la asignación. Por eso esto está íntimamente relacionado con las fuerzas que regían no solamente los aires, sino el territorio de Gadara. Por eso es que hay regiones que jamás serán liberadas si los gadarenos de dichas regiones no son liberados. Porque hay regiones que están bajo la influencia de principados y de potestades. Fíjese que dice que en la región de Gadara había un gran criadero, dice que había un gran hato de cerdos. El asunto era que la gente de Gadara estaba tan embrujada. El asunto es que la gente de Gadara estaba tan hechizada. Amado, los cerdos no incomodaron. La presencia de los cerdos no incomodaron a la gente de Gadara. Pero la presencia del Señor Jesús sí incomodó a la gente de Gadara. Amado, porque a la gente le incomoda. A la gente muchas veces no le incomoda la suciedad. A la gente muchas veces no le incomoda lo que huele a pupú. A la gente muchas veces no le incomoda lo que huele mal. La gente no tiene problemas con lo que huele mal. La gente no tiene problemas con lo que lleva excremento. La gente no tiene problemas. Si usted está en indigencia, la gente no tiene problemas con que usted esté atado, esté desnudo.
La gente no tiene problemas con que usted esté drogado día y noche o con que usted sea un alcohólico empedernido. La gente no tiene problemas con la mugre. Gloria al Señor para siempre. La gente tiene problemas con lo que está consagrado. La gente no tiene problemas con lo que está inmundo. La gente tiene problemas con lo que está limpio. Gloria al Señor. Por eso, usted que es congregante habitual, si usted está santo, usted tendrá problemas en la iglesia. Porque a la gente no le incomoda lo que está sucio. A la gente le incomoda lo que está puro. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Porque la gran mayoría de los hijos de Dios están bajo un espíritu de hechicería. Porque no disciernen. Porque no disciernen. Porque no disciernen. Entonces, escuche, que esto está bueno y está tremendo. Escuche. Dice que cuando llegaron a la otra orilla, porque había un asunto de asignación. La palabra Gadara, uno de los significados que hallé es, Gadara significa cerco o estar encerrado entre cuatro paredes. Entonces, lo que literalmente ha hecho este movimiento de tinieblas a través de las redes, a través de la internet, lo que literalmente ha hecho Satanás es encerrar a muchos. Lo que literalmente ha hecho todo este movimiento de potestades y de tiniebla es cercar a muchos. Porque la gran mayoría de los problemas espirituales que se están suscitando en la vida de un gran sinnúmero de líderes y de discípulos está íntimamente relacionado con lo que son las redes. Gente que está atada a espíritus de hechicería, que habitualmente son congregantes. Gente que están bajo espíritus de pornografía y son habituales en la congregación. Gente que están bajo espíritus de adulterio. Líderes. Amado, porque nosotros ignoramos las realidades espirituales que nos rodean. Que hay todo un movimiento de principados y de potestades contra ti, pastor. Contra ti, profeta de Dios, contra ti, hombre de Dios. Hay todo un movimiento puesto en marcha contra ti para impedir que tú llegues al lugar de la asignación que Dios ha señalado para este tiempo. Gloria al Señor para siempre. Por eso usted enciende entre las redes, mi hermano. Y la gente está atrapada. Mi hermano, la gente deja de congregarse por ver un partido de fútbol. La gente deja de congregarse por ver un juego de basquetbol. La gente deja de congregarse por ver un juego de grandes ligas. La gente deja de congregarse por ver un clásico Brasil-Argentina. Amado, porque lo que se adoraba en Gadara tenía que ver con el deporte. Lo que se adoraba en Gadara eran las deidades olímpicas. Lo que se adoraba en Gadara era a los héroes olímpicos. Era sacar a los judíos devotos de la adoración al Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. Era la helenización, la desculturización del pueblo judío. A su nombre sea la gloria. Era llevar al pueblo al libertinaje. Mi hermano, hay gente que pueden durar 4 o 5 horas viendo un juego, pero no pueden durar 4 o 5 horas leyendo la Biblia. No pueden durar 4 o 5 horas en vida de oración. Porque hay un asunto de desculturizar al creyente. Hay un tema de
adoctrinamiento ejercido por principados y potestades a través de las redes. Por eso lo peor que usted pudo haber hecho fue darle un teléfono a su hijo. Porque mientras usted está en el trabajo, a tu hijo lo están desculturizando. Porque mientras tú estás en el trabajo, Satanás está adoctrinando a tus hijos. A su nombre sea la gloria. Y por eso es que el pueblo no discierne. Por eso es que el pueblo no discierne. Por eso es que cuando Dios habla, la gente no adora a Dios. Por eso es que cuando Dios habla, la gente se molesta. Por eso es que cuando Dios habla, la gente se va de la congregación. Gloria al Señor para siempre. Porque hay un espíritu de hechicería. Hay velos y vendas mágicas que Satanás a través de los aires, a través de los vientos, ha colocado sobre muchas cabezas de muchos que son habituales congregantes, pero que están bajo espíritus de hechicería. Y por eso es que el pueblo no discierne ni entiende. Alabado sea Dios para siempre. Entonces tenía que ver, porque había un sistema. Esto tiene mucho que ver con lo que se opone a lo sobrenatural. Es el pensamiento griego. Eran las escuelas de Grecia. Era la geometría. Esto es algo muy tremendo. Esto es algo muy tremendo, que si yo hablo esto, muchos se van a escandalizar. Muchos van a entrar en escándalo, porque el pueblo está bajo un espíritu de hechicería. Escuche, si usted entró tarde, debería de ver este mensaje. Por eso cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Salían de los sepulcros, porque Gadara era una región de muerte. Porque Gadara era un culto a los dioses del inframundo. Porque Gadara era un centro de libertinaje. Escuche, mi hermano. Escuche. Entonces dice que estos endemoniados eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Mi hermano, la gente de la región de Gadara estaba tan hechizada. Mi hermano, yo recuerdo que yo un día fui a una iglesia y entró un hombre literalmente desnudo, completamente desnudo. Yo había sido invitado a predicar a esa iglesia, mi hermano, y yo me sorprendí porque ni un solo hermano de esa iglesia se levantó con un pantalón y una camisa. Porque la iglesia no tiene problema con lo que está desnudo. A la iglesia le gusta lo que está desnudo. La iglesia no tiene problemas con lo que está sucio, porque pareciera que a la iglesia le gusta lo que está sucio. Entonces la gente de la región de Gadara no tenía problema con lo que estaba desnudo. La gente de Gadara no tenía problemas con la condición en la cual se encontraba este hombre. A su nombre sea la gloria. La gente no tenía problemas con el hato de cerdo. Escuche que es tremendo. Porque hay gente, pastora Rina, que está bajo un espíritu de hechicería. Dice que estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar
por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, que ellos jamás habían tenido interés por esos endemoniados. A ellos no les preocupaban los hombres que estaban endemoniados. A ellos les preocupaba el negocio de la venta de cerdo. Amado, porque tenemos una iglesia más preocupada en las cosas que en la gente, porque hay un manto de hechicería sobre la cabeza de mucha gente. Estamos más preocupados por la plata de la gente que la gente. Estamos más preocupados por las posesiones de la gente que la condición de la gente. Gloria al Señor, porque muchas veces no nos estorba con que alguien vuela mal. Muchas veces no nos causa preocupación que alguien esté amarrado por principados y potestades. Más nos preocupan nuestros negocios que los que regularmente asisten a una iglesia y tienen problemas espirituales y económicos. Gloria al Señor, porque hay un manto, porque hay un espíritu de hechicería en muchas iglesias, porque hay un espíritu de brujería que ha cegado a muchos pastores. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Escuche lo que dice la Biblia. Escuche. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le dijeron que se fuese. Entonces a la gente no les incomodaba la presencia de los endemoniados. Amado, porque cuando la gente está atada a la hechicería, y hay muchos atados a la hechicería, hay muchos pastores amarrados en hechicería, hay muchos líderes en esta ciudad bajo espíritu de hechicería. Amado, porque hay todo un movimiento de tinieblas. La tempestad que se levantó cuando Jesús iba a la región de Gadara, literalmente está relacionado con lo que era el culto que se ofrecía a los poderes que regían los vientos. Porque en la escuelita dominical le enseñaron aquel corito famoso, písale la cabeza al diablo. Amado, hay fuerzas que rigen los aires. Repito, la palabra aire tiene que ver con estos medios. La palabra aire tiene que ver con gobierno. La palabra aire tiene que ver con edictos. La palabra aire tiene que ver con las ondas electromagnéticas. La palabra aire tiene que ver con televisión. Es todo un sistema de gobierno, porque los evangélicos creen que el diablo es bruto, porque los evangélicos creen que el diablo es ignorante. La región de Gadara, ¿sabes qué significa Gadara? Inculto. Porque hay gente que ignora y nosotros como pueblo de Dios no podemos ser ignorantes. Nosotros como pueblo de Dios no podemos ser incultos. Entonces dice que la gente de la región de Gadara, al ver lo que había acontecido, le rogaron a Jesús que se fuese. Durante muchos años, estos endemoniados
durante muchos años estos dos hombres desnudos y viviendo en los sepulcros no habían incomodado a la gente de Gadara. Yo creo que la gente de Gadara hubiese preferido seguir viviendo con los cerdos antes que vivir con el Rey de la Gloria. Porque la gente vive entre cerdos y no tiene problemas. La gente vive enredada en el lodo y no tiene problemas. Dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero no para recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente está habituada a la brujería. A la gente le gusta la manipulación. Y cuando digo a la gente, digo a la iglesia, porque la iglesia no quiere la verdad. La iglesia no quiere libertad. La iglesia quiere esclavitud. La iglesia no quiere la verdad. La iglesia quiere hechicería. La iglesia no quiere la verdad. La iglesia quiere seguir distraída. Gloria al Señor. La iglesia no quiere la verdad. Hable la verdad y aún la gente que usted pastorea se levantará en contra de usted, porque ya me ha pasado. Pero es porque en ellos hay un espíritu de hechizo, es porque en ellos hay vendas mágicas, es porque en ellos hay realidades de potestades y de tinieblas que están gobernando sus vidas. Gloria al Señor. Y por eso es que la gente se levanta, porque hay hipocresía, porque hay mugre, porque hay inmundicia, porque hay suciedad, y la gente no tiene problema con eso. La gente no tiene problema con lo que está sucio, porque les gusta lo sucio. Entonces, esto es tremendo. Quiero, antes de irme, y por eso a mí no me invitan a predicar, porque la gente dice, hay pastores que dicen, yo prediqué este mensaje en una iglesia y fui atacado de frente por una pastora. Fui atacado duro ese día. Me quisieron avergonzar ese día. Me quisieron poner en ridículo ese día. Porque hay gente que está bajo manto de hechizo. Porque hay gente que está bajo espíritus de hechicería. Y por eso es que usted ve toda esta locura que usted ve a nivel de iglesias, toda esta manipulación que usted ve, todo este movimiento falso de apóstoles y de supuestos profetas que usted ve, tiene que ver con lo que le estoy hablando. Tiene que ver con deidades que se están moviendo. Tiene que ver con espíritus del inframundo que le están hablando a mucha gente. Tienen que ver con espíritus de hechicería y de brujería que fueron asignados para impedir que tú cumplas con la asignación. Y por eso es que se ha levantado viento contra ti. Por eso es que se ha levantado calumnia contra ti. Por eso es que se ha levantado persecución contra ti. Por eso es que se ha levantado murmuración contra ti. Por eso es que se han levantado falsos, un espíritu de malas informaciones contra ti. Hay vientos que se han levantado contra ti, porque son esos mismos vientos. Son esos mismos vientos los que quieren impedir, la liberación de los muchísimos gadarenos que hay en tu ciudad. Entonces, yo sé que estamos en un tiempo glorioso. Yo sé que estamos, y usted debería de colocar allí, estamos en un tiempo glorioso. Estamos en un tiempo glorioso. Y yo sé que lo que Dios ha determinado hacer es convertirlo a usted, que está quizás en crisis, que está quizás turbado, que está quizás preocupado,
que está quizás angustiado, que está quizás endeudado, lo que pretende Dios es convertirlo a usted en una respuesta, tal cual Cristo fue la respuesta. Él pretende hacer de usted un instrumento. Entonces hay una influencia. Y quizás en algún momento yo me tome el atrevimiento de hablar acerca de la doctrina, porque hay una doctrina que se nos impone. Hay un pensamiento, amado, la razón por la cual los milagros que ocurrieron en la Biblia no ocurren ahora. Es porque hay una corriente de pensamiento. El pensamiento griego es la filosofía, es el amor al conocimiento. De allí viene la palabra teología, de allí viene la palabra hermenéutica, que según la cultura griega, el dios Hermes, dice que Hermes era el intérprete de los dioses, porque hay una cultura que se nos ha impuesto. Es una corriente de pensamiento. Cuando dice por allá en Apocalipsis, cuando habla de la doctrina de Balaam, que el Señor dice, tengo algo contra ti, porque hay una corriente de pensamiento que quizás no por la fuerza, pero sí muy sutilmente ha estado entrando a la iglesia del Señor de este tiempo. Y por eso nosotros necesitamos revisar lo que estamos predicando. Nosotros necesitamos revisar nuestra teología, porque quizás nosotros mismos como líderes estemos bajo la influencia de un espíritu de hechicería y no nos hayamos dado cuenta. Esto es lo que se llama la helenización. Tenía que ver con la desculturización del pueblo. Tenía que ver con la imposición de un pensamiento nuevo, de un culto diferente al que se enseñó en este libro. Tenía que ver con lo que era el sincretismo religioso. El sincretismo es una mezcla de religiones. Es la mezcla. Pero Dios no quiere mezclas. Dice el Señor cuando hubo la discusión en el Evangelio de Juan capítulo 4 entre Jesús y la samaritana. Porque había una discusión de cuál era el lugar donde se debía adorar. Pero la adoración no tiene que ver con lugar. La adoración nada tiene que ver ni con el monte ni con el templo. Dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí porque había un asunto de pensamiento, hay un asunto de doctrina cuando Jesús dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, porque hay un asunto de desculturizar al creyente. Por eso ya la gente no lee la Biblia. Usted oye a algunos predicadores de las redes y lo que menos hablan es Biblia, lo que menos hablan es palabra de Dios. Gloria al Señor. Eso sí, abundan por estos medios brujos y hechiceros con títulos de profeta, falsos apóstoles y profetas, porque hay un asunto de sincretismo, de mezcla.
hay un asunto de falso culto, hay un asunto de cosas que se están mezclando. Mira, Jesús dice a la samaritana, porque quieres hablar de adoración, pero estás bajo un espíritu de hechicería. Porque 5 dioses has tenido, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Gloria al Señor. Pero el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Porque cuando Jesús le dice a la samaritana, 5 maridos has tenido, está allí íntimamente relacionado con lo que era el culto, que era lo que ellos adoraban. Decápolis. Dice que esta mujer samaritana era una de las habitantes de Decápolis. Gadara era una de las regiones relacionadas a Decápolis. Era un centro de culto a deidades. Era un centro de culto al músculo, al cuerpo. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Yo no tengo problemas con que usted vaya al gimnasio, porque hay un tema de salud. Pero cuando Pablo dice, lo que pasa es que todos nosotros lo vemos todos naturalmente, porque hay un velo sobre la cabeza de hechicería de mucha gente. Cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque había un asunto de desculturización, porque había un asunto de adoctrinamiento, porque había un asunto de helenización, porque había un asunto de que a los jóvenes los estaban sacando del lugar de culto y los estaban llevando. Este era el tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas, la antorcha que se enciende tiene que ver con las deidades que se adoran. Es todo un movimiento para distraerlo a usted. Es todo un sistema cuyo único propósito es desenfocarte del propósito, sacarte del verdadero culto. Hay un asunto de mezcla, por eso es que hay gente que está tan enredada. Por eso es que usted ve escándalos que surgen a nivel de iglesias y de pastores. Pastores cayendo en cosas horrendas. Pastores cayendo en cosas horribles. Escándalos a nivel de iglesia. Escándalos, cosas ocultas a nivel de liderazgo. Mezclas de unciones. Supuestos videntes. Supuestos hombres de Dios. Porque hay algo que se ha mezclado. Porque el diablo ha hecho algo. El diablo ha hecho algo. Y usted sabe qué es lo más tremendo. Que nosotros no querramos o no estemos dispuestos a reconocer que lo que se está hablando hoy aquí es una verdad. Y por eso es que la gente no entra aquí. A la gente le molesta que yo haga esto. La gente se angustia porque yo hago esto. La gente le cae mal porque yo hablo esto. Hay pastores que dicen, ¿por qué ese hombre habla eso? Hay gente que dice, ¿por qué usted dice eso? Pero es la realidad. Todo lo que está aconteciendo a nivel de iglesia, a nivel de escándalo, tiene que ver con un movimiento de aire, tiene que ver con un movimiento de tinieblas, cuyo único propósito es desenfocar, distraer, mantenernos en una posición de desapego por las realidades espirituales de la gente que nos rodea. Gloria al Señor, porque tenemos una asignación. Estamos en un tiempo glorioso. Estamos en el momento señalado por el Eterno. Gloria al Señor, para que todos los milagros que se hablaron de nosotros se hagan una realidad. Pero la gente sigue atrapada. Gadara significa estar entre 4 paredes. ¿Y cómo está la familia?
Ya la gente vive junta, pero separado. Porque este movimiento de desculturización, este movimiento de adoctrinamiento griego helenístico ha distorsionado el diseño original de la familia. Hoy vivimos 4 en una casa, pero cada quien está en un mundo diferente. Ya no hay altar familiar en la casa. Ya no hay un momento para adorar a nivel de familia. Ya en la casa cada quien come en un espacio distinto. No hay lugar para la palabra en la casa. Estoy hablándote a nivel de iglesia, porque hay un velo, porque hay un manto, porque hay un espíritu inmundo que entró a la familia. Entonces, todas las distorsiones, esto tiene que ver con lo que gobernaba en los tiempos de Jesús, lo que gobernaba en los tiempos de Jesús, que era el Imperio Romano, pero el pensamiento griego, la doctrina griega, el lenguaje, una corriente de pensamiento fue lo que enfrentó Pablo allá en Éfeso, cuando entró al Areópago y se encontró allí con los filósofos, con los epicureos, porque hay una corriente, amado, y hay una gran distorsión a nivel de iglesia. Hay una gran distorsión a nivel de interpretación bíblica. Ya no hay tiempo para escudriñar la Biblia. Ahora, cualquier cosa que escuchamos por las redes, yo he tenido experiencias con predicadores que lo único que ellos predican es lo que escuchan de otro predicador, porque hay un espíritu de hechicería en ellos, porque ellos no son profetas, ellos son brujos, porque ellos no son profetas, ellos son adivinos, porque ellos no son verdaderos siervos, ellos son mercaderes del evangelio. Gloria al Señor para siempre, que lo único que andan buscando es el chavo, la plata, el dólar, el euro. Gloria al Señor para siempre. Bendito Jesucristo que te ha permitido escuchar este mensaje. Y ruego al Señor, si tú eres uno, escucha, hermano. Gadara. Lo que yo veo en Gadara es Gad. Gad era una de las tribus de Israel. Entonces veo en Gadara una enorme influencia de una potestad de hechicería. Si usted tiene discernimiento, usted tendrá que tener muchísimo cuidado con qué predicadores usted lleva. Si usted tiene discernimiento anteriormente, yo tengo 27 años en el evangelio. Tengo 25 años predicando el evangelio. Y cuando yo comencé a predicar, los pastores se metían en ayuno. A mí, yo que hemos recorrido, mi esposa y yo, gran parte de Venezuela predicando. A mí habían pastores que me invitaban que nunca me habían visto. Habían pastores que no me conocían y que me entraban llamadas de ellos a mi teléfono. Y lo primero que me decían es, Dios me reveló que usted tenía que ir. Dios me reveló que usted tenía que venir. Ahora no, ahora se invita al que más suena. Porque hay un espíritu de hechicería, porque hay un velo, porque hay un manto de hechizo, porque hay un espíritu inmundo. Gloria al Señor, porque se ha opacado la visión,
porque hay principados y potestades que se están moviendo. Anteriormente se ayunaba para invitar. Anteriormente se esperaba que Dios nos hablara para movernos. Yo, por ejemplo, si usted me invita, usted tendría que esperar que Dios me diga que yo vaya. Pero ahora se invita al que más suena. Entonces dice que este espíritu era el poder que gobernaba en los aires de la región y levantó una tempestad en contra del Señor. Bendito Dios, mi hermano, que Dios me ha estado ministrando, que hay guerras que se han levantado contra muchos que están oyendo, que están ahí ahorita, y muchos que estarán, que hay lo que usted vive, pastor que está allí, líder que está allí, lo que usted vive tiene que ver con tinieblas que se han asignado contra ti. Porque no solamente el Señor tiene asignación, hay demonios asignados para perseguirte y quieren desviar tu atención del destino que Dios ha señalado para ti. Porque tú eres un rompecadenas, porque tú eres el que está sentado en posición de ejercicio para manifestar el reino, porque tú eres el instrumento de liberación de muchos, porque tú eres la boca del Eterno en la tierra de los vivientes, y por eso se ha levantado algo, se ha levantado, hay un mover, y yo veía tinieblas que se movían, tinieblas que se mueven contra muchos. Por eso reciba esto, reciba esto, reciba esto. Estamos en un tiempo glorioso. La manifestación de la gloria de Dios que se habló de ti está a punto de hacerse una realidad. Estamos en un tiempo glorioso. Así que bueno, les bendigo a todos. Ya vamos saliendo de aquí la noche de hoy. Gracias al Señor por todos los que han estado allí, los que han podido detenerse a escuchar esta palabra la noche de hoy. Gloria al Señor, evangelista Adrián, pastor Adrián, ministerio apostólico y profético, fuego, poder de Dios, a pastora Rina, la hermana Luz, la hermana Dubrasca, la hermana Marilis, el pastor Julio Castillo, la profeta Ana Esther, la hermana Maribel Castillo, Reni Javier, toda la gente que está por allí detenida, el ministro Giancarlo Regio, evangelista y amigo. Doy gracias al Señor por todos aquellos cuyo interés fue movido a detenerse a escuchar este mensaje. Este es un mensaje del último tiempo. Este es un mensaje del último tiempo y el llamado es a despertar. El llamado es a discernir, señores. El llamado es a salir de las cuatro paredes. El llamado es a entrar, a ir en la dirección correcta. Salga de ese círculo. Salga. Esta es la noche de Dios. Así que bueno, nos vamos. En el nombre poderoso del Señor Jesús. El día viernes estaremos en vigilia. Dios mediante estaré por allí con Julio respaldando. Estaremos ministrando Dios mediante. El día sábado estaremos en evangelismo y el día domingo estaremos en culto al Dios vivo. Bendiciones a todos. Si llegó tarde, escuche este audio, escuche este video. Bendiciones.